Mi suegra le mintió a mi esposo diciendo que no era el padre de mi hijo porque me negué a seguir pagando su alquiler. Así que me echaron de la casa años más tarde. Vuelve a querer ser una familia, pero le tengo una sorpresita a mí. Nombre es Amy, tengo 33 años. Hace 5 años mi vida entera se desmoronó. Permítanme comenzar desde el principio. Conocí a mi esposo Jordan de 35 años cuando visitaba a mi amiga Sara, quien vivía en una hermosa ciudad. Recuerdo que era la primera semana de julio y el Lima era perfecto. Sara me había estado insistiendo durante mucho tiempo para que fuera a quedarme con ella y finalmente decidí aceptar su oferta, pero no sabía que este viaje cambiaría mi vida para siempre. Jordan vivía justo al lado de la casa de Sara. En mi primer día allí estaba sentada en el porche de Sara tomando té helado y disfrutando del atardecer. Cuando lo vi por primera vez estaba regando sus plantas, luciendo tranquilo y contento. Nos miramos a los ojos y juro que sentí algo cambiar dentro de mí. ¿Sabes ese sentimiento cuando sabes que algo especial está por suceder? Así fue como me sentí. Sara notó mi interés y me dijo que Jordan era un gran chico, pero que había estado soltero por un tiempo. Me sugirió que le saludara la próxima vez que lo viera, lo cual hice. Al día siguiente estaba camino a tomar un café y ahí estaba él sentado en su porche leyendo un libro. Reuní el valor para presentarme y terminamos charlando durante casi una hora. Hablamos de todo, desde nuestros libros favoritos hasta nuestro amor por hacer senderismo. Fue muy fácil hablar con él, como si nos conociéramos desde hace años. A medida que mi viaje llegaba a su fin comencé a sentir tristeza por tener que irme en mi última noche allí. Jordan y yo salimos a cenar. No fue nada sofisticado, solo un restaurante acogedor junto al lago, pero fue perfecto. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y lo que queríamos para el futuro. Cuando me dejó en la casa de Sara, compartimos nuestro primer beso. Fue como sacado de una película. Fuegos artificiales, mariposas, todo eso. Después, desde regresar a casa, seguimos en contacto mediante llamadas y mensajes de texto. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos pasando horas en el teléfono todas las noches hablando de todo bajo el sol. Decidimos darle una oportunidad a la relación a larga distancia y durante los próximos meses lo hicimos funcionar. Nos visitábamos mutuamente tan seguido como podíamos. Él venía a verme a mi ciudad y yo volvía a visitarlo cuando podía. Esos fines de semana juntos fueron lo mejor de mi vida. En ese momento, con el tiempo, la distancia comenzó a volver más y más difícil. Ambos estábamos miserables cada vez que teníamos que despedirnos y era cada vez más difícil estar separados. Así que después de aproximadamente un año de relación a larga distancia comencé a buscar trabajos. En ese lugar tuve la suerte de encontrar una gran oportunidad y decidí lanzarme y mudarme allí. Una de las cosas en nuestra relación que sentí extraña fue su relación con su madre Pam, de 57 años. Ahora aquí está la cosa sobre la relación de Pam y Jordan. Son muy cercanos. Jordan es un típico niño de mamá y Pam es una de esas madres que no piensan que nadie es lo suficientemente bueno para su hijo. Su relación con Jordan a veces me hacía sentir como la tercera rueda en nuestra propia relación. Uno de los primeros incidentes que me hizo darme cuenta de lo cercanos que eran fue cuando recién me había mudado con Jordan. Acabábamos de instalarnos en nuestro nuevo apartamento y todavía estábamos organizando las cosas. Una tarde Pam apareció sin avisar. Tenía una llave del lugar que yo no sabía que tenía y entró mientras estábamos cenando. Fue un poco incómodo, por decirlo menos. Comenzó a reorganizar cosas en la cocina diciéndonos cómo pensaba que deberían estar organizadas. Traté de reírme de eso pensando que solo estaba siendo útil, pero sentí como si estuviera tratando de imponer su forma de hacer las cosas sobre nosotros. Las opiniones de Pam a menudo parecían tener más peso que las mías. Recuerdo cuando estábamos eligiendo los muebles para nuestro lugar. Encontramos un hermoso sofá que ambos adorábamos, pero cuando Pam lo vio hizo una mueca y dijo que no era práctico, que deberíamos conseguir algo más. Jordan estuvo de acuerdo con ella y acabamos comprando otro sofá, uno que a Pam le gustaba pero a mí realmente no me gustaba. Fue frustrante porque sentía que mis opiniones y preferencias eran opacadas por las suyas. Después de que Jordan me propuso matrimonio, Pam casi se volvió hostil hacia mí. Mientras yo planeaba mi boda, ella intentaba tomar el control de todo. Pero me mantuve firme y logré tener la boda de mis sueños. Déjenme decirles, no fue fácil. Pam era como un huracán que arrasaba con cada aspecto de nuestros planes de boda y yo tuve que ser la roca firme que se interpuso en su camino. Justo después de anunciar nuestro compromiso, Pam comenzó. Mi suegra le mintió a mi esposo diciendo que no era el padre de mi hijo porque me negué a seguir pagando su alquiler. Así que me echaron de la casa años más tarde. Vuelve a querer ser una familia, pero le tengo una sorpresita a mí. Nombre es Amy, tengo 33 años. Hace 5 años mi vida entera se desmoronó. Permítanme comenzar desde el principio. Conocí a mi esposo Jordan de 35 años cuando visitaba a mi amiga Sara, quien vivía en una hermosa ciudad. Recuerdo que era la primera semana de julio y el Lima era perfecto. Sara me había estado insistiendo durante mucho tiempo para que fuera a quedarme con ella y finalmente
Decidí aceptar su oferta, pero no sabía que este viaje cambiaría mi vida para siempre. Jordan vivía justo al lado de la casa de Sara. En mi primer día allí estaba sentada en el porche de Sara tomando té helado y disfrutando del atardecer. Cuando lo vi por primera vez estaba regando sus plantas luciendo tranquilo y contento. Nos miramos a los ojos y juro que sentí algo cambiar dentro de mí. ¿Sabes ese sentimiento cuando sabes que algo especial está por suceder? Así fue como me sentí. Sara notó mi interés y me dijo que Jordan era un gran chico, pero que había estado soltero por un tiempo. Me sugirió que le saludara la próxima vez que lo viera, lo cual hice. Al día siguiente estaba camino a tomar un café y ahí estaba él sentado en su porche leyendo un libro. Reuní el valor para presentarme y terminamos charlando durante casi una hora. Hablamos de todo, desde nuestros libros favoritos hasta nuestro amor por hacer senderismo. Fue muy fácil hablar con él, como si nos conociéramos desde hace años. A medida que mi viaje llegaba a su fin comencé a sentir tristeza por tener que irme en mi última noche allí. Jordan y yo salimos a cenar. No fue nada sofisticado, solo un restaurante acogedor junto al lago, pero fue perfecto. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y lo que queríamos para el futuro. Cuando me dejó en la casa de Sara, compartimos nuestro primer beso. Fue como sacado de una película. Fuegos artificiales, mariposas, todo eso. Después, desde regresar a casa, seguimos en contacto mediante llamadas y mensajes de texto. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos pasando horas en el teléfono todas las noches hablando de todo bajo el sol. Decidimos darle una oportunidad a la relación a larga distancia y durante los próximos meses lo hicimos funcionar. Nos visitábamos mutuamente tan seguido como podíamos. Él venía a verme a mi ciudad y yo volvía a visitarlo cuando podía. Esos fines de semana juntos fueron lo mejor de mi vida. En ese momento, con el tiempo, la distancia comenzó a volver más y más difícil. Ambos estábamos miserables cada vez que teníamos que despedirnos y era cada vez más difícil estar separados. Así que después de aproximadamente un año de relación a larga distancia comencé a buscar trabajos. En ese lugar tuve la suerte de encontrar una gran oportunidad y decidí lanzarme y mudarme allí. Una de las cosas en nuestra relación que sentí extraña fue su relación con su madre Pam, de 57 años. Ahora aquí está la cosa sobre la relación de Pam y Jordan. Son muy cercanos. Jordan es un típico niño de mamá y Pam es una de esas madres que no piensan que nadie es lo suficientemente bueno para su hijo. Su relación con Jordan a veces me hacía sentir como la tercera rueda en nuestra propia relación. Uno de los primeros incidentes que me hizo darme cuenta de lo cercanos que eran fue cuando recién me había mudado con Jordan. Acabábamos de instalarnos en nuestro nuevo apartamento y todavía estábamos organizando las cosas. Una tarde Pam apareció sin avisar. Tenía una llave del lugar que yo no sabía que tenía y entró mientras estábamos cenando. Fue un poco incómodo, por decirlo menos. Comenzó a reorganizar cosas en la cocina diciéndonos cómo pensaba que deberían estar organizadas. Traté de reírme de eso pensando que solo estaba siendo útil, pero sentí como si estuviera tratando de imponer su forma de hacer las cosas sobre nosotros. Las opiniones de Pam a menudo parecían tener más peso que las mías. Recuerdo cuando estábamos eligiendo los muebles para nuestro lugar. Encontramos un hermoso sofá que ambos adorábamos, pero cuando Pam lo vio hizo una mueca y dijo que no era práctico, que deberíamos conseguir algo más. Jordan estuvo de acuerdo con ella y acabamos comprando otro sofá, uno que a Pam le gustaba pero a mí realmente no me gustaba. Fue frustrante porque sentía que mis opiniones y preferencias eran opacadas por las suyas. Después de que Jordan me propuso matrimonio, Pam casi se volvió hostil hacia mí. Mientras yo planeaba mi boda, ella intentaba tomar el control de todo. Pero me mantuve firme y logré tener la boda de mis sueños. Déjenme decirles, no fue fácil. Pam era como un huracán que arrasaba con cada aspecto de nuestros planes de boda y yo tuve que ser la roca firme que se interpuso en su camino. Justo después de anunciar nuestro compromiso, Pam comenzó a llamarme todos los días con sugerencias e ideas para la boda. Al principio pensé que solo estaba siendo útil, pero rápidamente quedó claro que quería estar a cargo de todo. Decía cosas como: deberías optar por una boda tradicional en la iglesia. A mí es lo que espera nuestra familia. Sin embargo, Jordan y yo ya habíamos decidido que queríamos una ceremonia al aire libre junto a un lago rodeados de naturaleza. Era algo que significaba mucho para ambos, pero Pam no lo aceptaba. Incluso llegó al punto de reservar una iglesia y organizar una reunión con el pastor sin consultarnos. Luego hubo el problema con él vestido. Yo había encontrado el vestido perfecto, un vestido sencillo y elegante que me hacía sentir como una princesa, pero cuando Pam lo vio arrugó la nariz y dijo: oh, está bien, pero ¿no crees que es un poco simple? Deberías optar por algo más extravagante como un vestido de gala. De hecho, me llevó a otra tienda de novias e intentó que comprara un vestido enorme y pomposo que parecía sacado de un cuento de hadas. No me representaba en absoluto y tuve que decirle firmemente que me quedaba con mi elección. Ella se veía muy decepcionada, pero no iba a dejar que me hiciera sentir culpable y cambiara de opinión el día
De la boda Pam intentó tomar el control de todo, le decía al fotógrafo dónde colocarse, instruía a la banda sobre qué tocar e incluso intentaba reorganizar las decoraciones. En un momento dado tuve que apartarla y decirle de manera educada pero firme que teníamos todo bajo control. Y que debería relajarse y disfrutar del día. Fue difícil, pero estaba decidida a asegurarme de que nuestra boda reflejara quiénes éramos como pareja, no su visión. Un año después de la boda Pam perdió su trabajo, trabajaba como gerente en una tienda local y desafortunadamente la tienda cerró. Fue un momento difícil para ella y estaba bastante afectada. Jordan y yo lo hablamos y acordamos que hasta que ella encontrara otro trabajo le ayudaríamos con el alquiler. El lugar de Pam no estaba demasiado lejos de nosotros, así que tenía sentido ayudarla para que no se preocupara por las finanzas. Además de todo lo demás, Pam comenzó a buscar un nuevo trabajo, pero seguía quejándose de que era difícil encontrar uno debido a su edad. Decía: nadie quiere contratar a alguien en sus finales de los 50, todos quieren gente joven. Al principio sentí mucha lástima por ella y traté de ser lo más solidaria posible, incluso la ayudé a actualizar su currículum y la orienté sobre cómo responder a las preguntas de la entrevista, pero después de algunas semanas empecé a notar un patrón. Cada vez que iba a una entrevista, regresaba con una historia sobre cómo al entrevistador no parecía gustarle o cómo el trabajo no era adecuado, porque la empresa parecía demasiado desorganizada. Decía cosas como: no puedo creer lo poco profesionales que son estas personas, o no quiero trabajar en un lugar que no tenga las cosas claras. Empezó a parecer que estaba encontrando excusas para no aceptar ningún trabajo que se le presentara. Pasó un año y Pam aún no había podido conseguir un trabajo. Seguíamos pagando su alquiler y empezaba a afectar seriamente nuestras finanzas, pero luego las cosas cambiaron de manera significativa. Me enteré de que estaba embarazada. Fue el día más feliz de mi vida. Siempre había querido ser madre y saber que iba a tener un bebé hizo que todo pareciera más brillante. Jordan y yo estábamos emocionadísimos y comenzamos a prepararnos de inmediato para la llegada de nuestro pequeño. Cuando estaba a punto de cumplir 8 meses de embarazo, decidí que era hora de tomar mi baja por maternidad. Trabajaba en ventas y aunque seguía recibiendo mi salario base durante mi baja, mi principal fuente de ingresos eran las comisiones, que cesaron tan pronto como me tomé la licencia. Esto significaba que nuestros ingresos disminuyeron considerablemente y la situación financiera se volvió mucho más ajustada. Nos las arreglábamos, pero era evidente que no podríamos seguir pagando el alquiler de Pam por mucho más tiempo sin comprometer seriamente nuestra estabilidad financiera. A medida que se acercaba mi fecha de parto, el estrés de nuestra situación financiera comenzó a pesar mucho sobre mí. Debería estar concentrándome, prepararme para el bebé y disfrutar de este momento especial, pero en cambio estaba constantemente preocupada por él. Dinero teníamos ahorros, pero se iban a agotar rápidamente y necesitábamos asegurarnos de tener suficiente para cubrir cualquier gasto inesperado que pudiera surgir con él. Bebé, acordamos que necesitábamos tener una conversación seria con Pam y hacerle saber que no podríamos seguir pagando su alquiler. Decidimos tener la conversación al día siguiente. Pam vino a almorzar y después de terminar de comer nos sentamos con ella en la sala de estar. Estaba muy nerviosa, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Jordan comenzó explicando nuestra situación como mis ingresos a llamarme todos los días con sugerencias e ideas para la boda. Al principio pensé que solo estaba siendo útil, pero rápidamente quedó claro que quería estar a cargo de todo. Decía cosas como: deberías optar por una boda tradicional en la iglesia. A mí es lo que espera nuestra familia. Sin embargo, Jordan y yo ya habíamos decidido que queríamos una ceremonia al aire libre junto a un lago rodeados de naturaleza. Era algo que significaba mucho para ambos, pero Pam no lo aceptaba. Incluso llegó al punto de reservar una iglesia y organizar una reunión con el pastor sin consultarnos. Luego hubo el problema con él vestido. Yo había encontrado el vestido perfecto, un vestido sencillo y elegante que me hacía sentir como una princesa, pero cuando Pam lo vio arrugó la nariz y dijo: oh, está bien, pero ¿no crees que es un poco simple? Deberías optar por algo más extravagante como un vestido de gala. De hecho, me llevó a otra tienda de novias e intentó que comprara un vestido enorme y pomposo que parecía sacado de un cuento de hadas. No me representaba en absoluto y tuve que decirle firmemente que me quedaba con mi elección. Ella se veía muy decepcionada, pero no iba a dejar que me hiciera sentir culpable y cambiara de opinión. El día de la boda Pam intentó tomar el control de todo. Le decía al fotógrafo dónde colocarse, instruía a la banda sobre qué tocar e incluso intentaba reorganizar las decoraciones. En un momento dado tuve que apartarla y decirle de manera educada pero firme que teníamos todo bajo control y que debería relajarse y disfrutar del día. Fue difícil, pero estaba decidida a asegurarme de que nuestra boda reflejara quiénes éramos como pareja, no su visión. Un año después de la boda Pam perdió su trabajo. Trabajaba como gerente en una tienda local y desafortunadamente la tienda cerró. Fue un momento difícil para ella y estaba
Bastante afectada, Jordan y yo lo hablamos y acordamos que hasta que ella encontrara otro trabajo le ayudaríamos. Con el alquiler, el lugar de Pam no estaba demasiado lejos de nosotros, así que tenía sentido ayudarla para que no se preocupara por las finanzas además de todo lo demás. Pam comenzó a buscar un nuevo trabajo, pero seguía quejándose de que era difícil encontrar uno debido a su edad. Decía: nadie quiere contratar a alguien en sus finales de los 50, todos quieren gente joven. Al principio sentí mucha lástima por ella y traté de ser lo más solidaria posible, incluso la ayudé a actualizar su currículum y la orienté sobre cómo responder a las preguntas de la entrevista, pero después de algunas semanas empecé a notar un patrón. Cada vez que iba a una entrevista, regresaba con una historia sobre cómo al entrevistador no parecía gustarle o cómo el trabajo no era adecuado. Porque la empresa parecía demasiado desorganizada. Decía cosas como: no puedo creer lo poco profesionales que son estas personas, o no quiero trabajar en un lugar que no tenga las cosas claras. Empezó a parecer que estaba encontrando excusas para no aceptar ningún trabajo que se le presentara. Pasó un año y Pam aún no había podido conseguir un trabajo. Seguíamos pagando su alquiler y empezaba a afectar seriamente nuestras finanzas, pero luego las cosas cambiaron de manera significativa. Me enteré de que estaba embarazada. Fue el día más feliz de mi vida. Siempre había querido ser madre y saber que iba a tener un bebé hizo que todo pareciera más brillante. Jordan y yo estábamos emocionadísimos y comenzamos a prepararnos de inmediato para la llegada de nuestro pequeño. Cuando estaba a punto de cumplir 8 meses de embarazo, decidí que era hora de tomar mi baja por maternidad. Trabajaba en ventas y aunque seguía recibiendo mi salario base durante mi baja, mi principal fuente de ingresos eran las comisiones, que cesaron tan pronto como me tomé la licencia. Esto significaba que nuestros ingresos disminuyeron considerablemente y la situación financiera se volvió mucho más ajustada. Nos las arreglábamos, pero era evidente que no podríamos seguir pagando el alquiler de Pam por mucho más tiempo sin comprometer seriamente nuestra estabilidad financiera. A medida que se acercaba mi fecha de parto, el estrés de nuestra situación financiera comenzó a pesar mucho sobre mí. Debería estar concentrándome, prepararme para el bebé y disfrutar de este momento especial, pero en cambio estaba constantemente preocupada por él. Dinero teníamos ahorros, pero se iban a agotar rápidamente y necesitábamos asegurarnos de tener suficiente para cubrir cualquier gasto inesperado que pudiera surgir con él bebé. Acordamos que necesitábamos tener una conversación seria con Pam y hacerle saber que no podríamos seguir pagando su alquiler. Decidimos tener la conversación al día siguiente. Pam vino a almorzar y después de terminar de comer nos sentamos con ella en la sala de estar. Estaba muy nerviosa, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Jordan comenzó explicando nuestra situación, como mis ingresos habían disminuido considerablemente y cómo estábamos luchando para llegar a fin de mes. Pam escuchó en silencio, pero pude ver que su expresión se oscureció cuando se dio cuenta hacia dónde iba la conversación. Cuando le dijimos que ya no podríamos seguir pagando su alquiler, se puso muy molesta. Dijo: ¿cómo se supone que sobreviva sin tu ayuda? He estado intentando encontrar un trabajo, pero nadie quiere contratar a alguien de mi edad. Me causó gracia porque eso no es lo que estaba pasando. Además, sabía que teníamos que priorizar las necesidades de nuestra propia familia, especialmente con un bebé en camino. Traté de mantener la calma y expliqué que la habíamos estado apoyando durante más de un año y que simplemente no podíamos permitirnoslo más. Le sugerí que buscara otras opciones, como encontrar un compañero de piso para compartir el alquiler o incluso mudarse a un lugar más asequible. Pam no estaba contenta con eso. Dijo que no podía vivir con un extraño y que mudarse sería demasiado para ella. Manejar la conversación fue difícil y no terminó en buenos términos. Pam se marchó molesta y yo me sentí terrible. Menos de una semana después Pam nos visitó de nuevo y esta vez no mencionó nada sobre el alquiler. Pensé que habíamos superado todo el asunto. Parecía tranquila y tuvimos una agradable charla sobre el bebé y otros temas ligeros. Sentí como si se hubiera quitado un peso de encima y me alivió que las cosas parecieran mejorar, pero luego, después de que se fue, ocurrió algo extraño. Jordan recibió una llamada suya y pude ver cómo se tensaba mientras escuchaba. No dijo mucho, solo unos pocos sí. De acuerdo, estaré allí pronto. Menos de 5 minutos después agarró sus llaves y me dijo que tenía que salir un rato. Supuse que iba a casa de su madre, pero en ese momento no pensé mucho en ello. Pensé que tal vez ella necesitaba ayuda con algo. Pasaron horas y Jordan aún no había regresado. Empecé a preocuparme e intenté llamarlo, pero no contestó. Le envié algunos mensajes de texto preguntando dónde estaba, si todo estaba bien. Todo lo que respondió fue un mensaje corto diciendo que no estaría en casa esa noche y que explicaría todo más tarde. No entendía por qué no volvía a casa ni que podría ser tan importante como para que tuviera que quedarse fuera toda la noche. Al día siguiente tenía una cita prenatal importante. Jordan debía acompañarme, pero no apareció, así que fui sola. Todo salió bien en la cita y esperaba poder compartir las actualizaciones con él, pero cuando regresé a casa me
Encontré con una vista impactante, mis cosas estaban en el porche, ropa, libros, todo. Había una nota pegada en la puerta de Jordan. Decía que sabía que le había sido infiel y que él no era el padre del bebé. Mi corazón se hundió y sentí una ola de pánico que me invadió. Intenté entrar, pero habían cambiado las cerraduras. ¿Cómo había logrado hacer todo esto tan rápido? Era como si mi mundo se hubiera vuelto del revés en un instante. No sabía a dónde ir. Así que fui a casa de mi amiga Sara. Vivía justo al lado de nosotros y esperaba que pudiera ayudarme a descubrir qué hacer. Cuando llamé a su puerta, ella me miró y supo que algo iba terriblemente mal. Me dejó entrar y en cuanto empecé a contarle lo que había pasado, ella estaba tan impactada como yo. Intenté llamar a Jordan, pero no contestó. Mi mente corría intentando encontrar sentido a todo. Entonces de la nada recibí un mensaje de texto de Jordan. Era una foto mía parada en nuestra puerta principal con un hombre. Estaba sonriendo y el hombre me estaba entregando algo. Recordé a este hombre. Era un colega que había venido algunas veces para que firmara algunos documentos de trabajo. No había pasado nada inapropiado, era solo un compañero de trabajo. Estaba tan confundida y herida. Le envié un mensaje a Jordan tratando de explicarle que el hombre en la foto era solo un colega de la oficina y que no había pasado nada entre nosotros, pero Jordan no me creyó. Solo respondió diciendo que quería el divorcio y que ya no podía confiar en mí. Fue como una puñalada en el corazón. No podía creer que se necesitara tan poco para destruir nuestra relación. Confía en mí. Hice todo lo posible para explicarle todo y tranquilizarlo, pero parecía que ya había tomado una decisión. Algo había cambiado en él y no estaba dispuesto a escucharme en absoluto. Unas semanas después todavía vivía en casa de Sara. Estaba tratando de mantenerme firme, pero era difícil con todo el estrés y la incertidumbre que me rodeaban. Hice planes para mudarme temporalmente a casa de mis padres para encontrar algo de estabilidad, pero no podía viajar en ese momento debido a lo avanzado que estaba en mi embarazo. Simplemente no era seguro ni para mí ni para el bebé. Necesitaba ayuda, así que le pedí a mi mamá que viniera a quedarse conmigo. Ella voló al día siguiente y fue un gran alivio tenerla a mi lado. Durante este momento tan difícil, mi mamá me ayudó a encontrar. Habían disminuido considerablemente y como estábamos luchando para llegar a fin de mes, Pam escuchó en silencio. Pero pude ver que su expresión se oscureció cuando se dio cuenta hacia dónde iba la conversación. Cuando le dijimos que ya no podríamos seguir pagando su alquiler, se puso muy molesta. Dijo: ¿cómo se supone que sobreviva sin tu ayuda? He estado intentando encontrar un trabajo, pero nadie quiere contratar a alguien de mi edad. Me causó gracia porque eso no es lo que estaba pasando. Además sabía que teníamos que priorizar las necesidades de nuestra propia familia, especialmente con un bebé en camino. Traté de mantener la calma y expliqué que la habíamos estado apoyando durante más de un año y que simplemente no podíamos permitirnoslo más. Le sugerí que buscara otras opciones, como encontrar un compañero de piso para compartir el alquiler o incluso mudarse a un lugar más asequible. Pam no estaba contenta con eso. Dijo que no podía vivir con un extraño y que mudarse sería demasiado para ella. Manejar la conversación fue difícil y no terminó en buenos términos. Pam se marchó molesta y yo me sentí terrible. Menos de una semana después, Pam nos visitó de nuevo y esta vez no mencionó nada sobre el alquiler. Pensé que habíamos superado todo el asunto. Parecía tranquila y tuvimos una agradable charla sobre el bebé y otros temas ligeros. Sentí como si se hubiera quitado un peso de encima y me alivió que las cosas parecieran mejorar, pero luego, después de que se fue, ocurrió algo extraño. Jordan recibió una llamada suya y pude ver cómo se tensaba mientras escuchaba. No dijo mucho, solo unos pocos sí. De acuerdo, estaré allí pronto. Menos de 5 minutos después agarró sus llaves y me dijo que tenía que salir un rato. Supuse que iba a casa de su madre, pero en ese momento no pensé mucho en ello. Pensé que tal vez ella necesitaba ayuda con algo. Pasaron horas y Jordan aún no había regresado. Empecé a preocuparme e intenté llamarlo, pero no contestó. Le envié algunos mensajes de texto preguntando dónde estaba, si todo estaba bien. Todo lo que respondió fue un mensaje corto diciendo que no estaría en casa esa noche y que explicaría todo más tarde. No entendía por qué no volvía a casa ni que podría ser tan importante como para que tuviera que quedarse fuera toda la noche. Al día siguiente tenía una cita prenatal importante. Jordan debía acompañarme, pero no apareció, así que fui sola. Todo salió bien en la cita y esperaba poder compartir las actualizaciones con él, pero cuando regresé a casa me encontré con una vista impactante. Mis cosas estaban en el porche, ropa, libros, todo. Había una nota pegada en la puerta de Jordan. Decía que sabía que le había sido infiel y que él no era el padre del bebé. Mi corazón se hundió y sentí una ola de pánico que me invadió. Intenté entrar, pero habían cambiado las cerraduras. ¿Cómo había logrado hacer todo esto tan rápido? Era como si mi mundo se hubiera vuelto del revés en un instante. No sabía a dónde ir. Así que fui a casa de mi amiga Sara. Vivía justo al lado de nosotros y esperaba que pudiera ayudarme a descubrir qué hacer. Cuando llamé a su puerta, ella me miró y supo que algo iba terriblemente mal. Me dejó entrar y en cuanto empecé a contarle lo que había pasado, ella estaba
Tan impactada como yo intenté llamar a Jordan pero no contestó, mi mente corría intentando encontrar sentido a todo. Entonces de la nada recibí un mensaje de texto de Jordan, era una foto mía parada en nuestra puerta principal con un hombre, estaba sonriendo y el hombre me estaba entregando algo. Recordé a este hombre, era un colega que había venido algunas veces para que firmara algunos documentos de trabajo. No había pasado nada inapropiado, era solo un compañero de trabajo. Estaba tan confundida y herida. Le envié un mensaje a Jordan tratando de explicarle que el hombre en la foto era solo un colega de la oficina y que no había pasado nada entre nosotros, pero Jordan no me creyó, solo respondió diciendo que quería el divorcio y que ya no podía confiar en mí. Fue como una puñalada en el corazón, no podía creer que se necesitara tan poco para destruir nuestra relación. Confía en mí. Hice todo lo posible para explicarle todo y tranquilizarlo, pero parecía que ya había tomado una decisión. Algo había cambiado en él y no estaba dispuesto a escucharme en absoluto. Unas semanas después todavía vivía en casa de Sara. Estaba tratando de mantenerme firme, pero era difícil con todo el estrés y la incertidumbre que me rodeaban. Hice planes para mudarme temporalmente a casa de mis padres para encontrar algo de estabilidad, pero no podía viajar en ese momento debido a lo avanzado que estaba en mi embarazo. Simplemente no era seguro ni para mí ni para el bebé. Necesitaba ayuda, así que le pedí a mi mamá que viniera a quedarse conmigo. Ella voló al día siguiente y fue un gran alivio tenerla a mi lado. Durante este momento tan difícil mi mamá me ayudó a encontrar un pequeño apartamento cercano. No era mucho, pero era un lugar donde podía empezar de nuevo. Usé el poco dinero que había ahorrado para firmar el contrato de arrendamiento y mis padres generosamente me prestaron dinero para ayudar con los gastos del bebé. Ellos han sido mi apoyo incondicional durante todo esto y no podría haberlo logrado sin ellos. Fue una experiencia humillante depender de mis padres de esta manera, pero estaba agradecida por su apoyo. Tuve que dar a luz a mi bebé sin mi esposo. Mi mamá estaba allí, pero aún me sentía muy sola. Después de un mes seguía intentando comunicarme con Jordan, enviándole mensajes de texto, mandándole fotos de nuestro hijo y haciendo todo lo posible para que creyera que él era el padre. Le decía que podríamos hacer una prueba de paternidad y que solo necesitaba una muestra de su cabello, pero ni siquiera estaba dispuesto a intentarlo. Era como si me hubiera cerrado por completo. Entonces un día de la nada me envió los papeles del divorcio. Estaba furiosa y destrozada al mismo tiempo. No sabía qué hacer, me sentía tan indefensa y abandonada. No tenía otra opción más que contratar a un abogado. Pensé que si Jordan no quería aceptar a su hijo, entonces bien no lo necesitábamos. Estaba decidida a seguir adelante por el bien de mi hijo. El abogado fue muy comprensivo y me ayudó a navegar todo el proceso. Decidí incluir una cláusula en los papeles de divorcio en la que Jordan renunciaba a sus derechos como padre. Me sorprendió cuando él firmó los papeles felizmente sin objeciones. Era como si ni siquiera le importara. En cuestión de meses estábamos divorciados. Criar a mi hijo solo fue realmente difícil. Hubo noches sin dormir, cambios de pañales interminables y momentos en los que simplemente me sentía completamente abrumada. Si no fuera por mi mamá que vino a ayudarme con el bebé, mi papá que ayudó financieramente y mis amigos que me ayudaron a mantener la cordura a través de todo esto, habría perdido la cabeza. Mi mamá se quedó conmigo durante varios meses ayudando con todo, desde alimentar hasta abrazos a medianoche. Ella fue mi roca, siempre allí para levantarme cuando me sentía mal y recordarme que no estaba sola en este viaje. Mi papá también fue increíble, proporcionó apoyo financiero, lo cual fue un gran alivio. Ser madre soltera con un recién nacido y tratar de llegar a fin de mes fue increíblemente estresante, pero saber que mi papá estaba a mi lado hizo que fuera un poco más fácil ir. Mis amigos, especialmente Sara, fueron mis salvavidas. Me visitaban, traían comida, me sacaban a tomar café solo para sacarme de la casa. Me mantenían centrada y me daban la fuerza para seguir adelante incluso cuando las cosas se volvían realmente difíciles. Sin embargo, a pesar de todo el apoyo, caí en una profunda depresión cuando me enteré de que Jordan ya se estaba casando con otra persona. Si dentro de un año de separarnos él estaba comprometido con alguien más, me golpeó como un balde de agua fría. No pude evitar pensar que él estaba con esta nueva chica mientras todavía estaba casado conmigo. Todo empezó a tener sentido porque él estaba tampoco dispuesto a escucharme cuando intentaba explicarle la verdad sobre la situación con nuestro bebé. Él simplemente quería una salida de nuestro matrimonio para poder dejarme a mí y a nuestro hijo. Me llevó un tiempo, pero finalmente logré recoger los pedazos de mi vida después de que todo se desmoronara. Después de que Jordan me echó y solicitó el divorcio, me apoyé mucho en mis padres y amigos. Me ayudaron a encontrar un pequeño apartamento donde pude establecerme con mi hijo recién nacido. Financieramente las cosas fueron difíciles al principio. Tuve que volver al trabajo poco después de dar a luz. A pesar de los desafíos de ser madre soltera, mis padres ayudaron con el cuidado del niño y gradualmente pude estabilizar nuestra situación. Fue difícil hacer malabares entre el trabajo y la maternidad, pero cada sonrisa de
Mi hijo lo hacía valer todo. Unos años más tarde asistí a una conferencia de trabajo donde conocí a Austin de 33 años. Nos llevamos instantáneamente bien, pero yo era cautelosa después de todo lo que había pasado. Él fue paciente y comprensivo, nunca me presionó para que abriera antes de estar lista. Empezamos a pasar más tiempo juntos y antes de darme cuenta me estaba enamorando profundamente de él. Austin era diferente a cualquier persona que hubiera conocido, apoyaba mi pasado y estaba genuinamente interesado en construir un futuro juntos. Trató a mi hijo como si fuera suyo, lo cual significaba el mundo para mí. Después de salir durante un tiempo decidimos dar el siguiente paso. El año pasado nos casamos en una hermosa ceremonia al aire libre en la propiedad de un amigo. Fue un evento íntimo con amigos cercanos y familiares. Caminar hacia el altar con mi hijo a mi lado y Austin esperándonos al final fue un momento que recordaré para siempre. Y sin un pequeño apartamento cercano, no era mucho, pero era un lugar donde podía empezar de nuevo. Usé el poco dinero que había ahorrado para firmar el contrato de arrendamiento y mis padres generosamente me prestaron dinero para ayudar con los gastos del bebé. Ellos han sido mi apoyo incondicional durante todo esto y no podría haberlo logrado sin ellos. Fue una experiencia humillante depender de mis padres de esta manera, pero estaba agradecida por su apoyo. Tuve que dar a luz a mi bebé sin mi esposo. Mi mamá estaba allí, pero aún me sentía muy sola. Después de un mes seguía intentando comunicarme con Jordan, enviándole mensajes de texto, mandándole fotos de nuestro hijo y haciendo todo lo posible para que creyera que él era el padre. Le decía que podríamos hacer una prueba de paternidad y que solo necesitaba una muestra de su cabello, pero ni siquiera estaba dispuesto a intentarlo. Era como si me hubiera cerrado por completo. Entonces un día de la nada me envió los papeles del divorcio. Estaba furiosa y destrozada al mismo tiempo. No sabía qué hacer, me sentía tan indefensa y abandonada. No tenía otra opción más que contratar a un abogado. Pensé que si Jordan no quería aceptar a su hijo, entonces bien no lo necesitábamos. Estaba decidida a seguir adelante por el bien de mi hijo. El abogado fue muy comprensivo y me ayudó a navegar todo el proceso. Decidí incluir una cláusula en los papeles de divorcio en la que Jordan renunciaba a sus derechos como padre. Me sorprendió cuando él firmó los papeles felizmente sin objeciones. Era como si ni siquiera le importara. En cuestión de meses estábamos divorciados. Criar a mi hijo solo fue realmente difícil. Hubo noches sin dormir, cambios de pañales interminables y momentos en los que simplemente me sentía completamente abrumada. Si no fuera por mi mamá que vino a ayudarme con el bebé, mi papá que ayudó financieramente y mis amigos que me ayudaron a mantener la cordura a través de todo esto, habría perdido la cabeza. Mi mamá se quedó conmigo durante varios meses ayudando con todo, desde alimentar hasta abrazos a medianoche. Ella fue mi roca siempre allí para levantarme cuando me sentía mal y recordarme que no estaba sola en este viaje. Mi papá también fue increíble, proporcionó apoyo financiero, lo cual fue un gran alivio. Ser madre soltera con un recién nacido y tratar de llegar a fin de mes fue increíblemente estresante, pero saber que mi papá estaba a mi lado hizo que fuera un poco más fácil ir. Mis amigos, especialmente Sara, fueron mis salvavidas. Me visitaban, traían comida, me sacaban a tomar café solo para sacarme de la casa. Me mantenían centrada y me daban la fuerza para seguir adelante incluso cuando las cosas se volvían realmente difíciles. Sin embargo, a pesar de todo el apoyo, caí en una profunda depresión cuando me enteré de que Jordan ya se estaba casando con otra persona. Si dentro de un año de separarnos él estaba comprometido con alguien más, me golpeó como un balde de agua fría. No pude evitar pensar que él estaba con esta nueva chica mientras todavía estaba casado conmigo. Todo empezó a tener sentido porque él estaba tampoco dispuesto a escucharme cuando intentaba explicarle la verdad sobre la situación con nuestro bebé. Él simplemente quería una salida de nuestro matrimonio para poder dejarme a mí y a nuestro hijo. Me llevó un tiempo, pero finalmente logré recoger los pedazos de mi vida después de que todo se desmoronara. Después de que Jordan me echó y solicitó el divorcio, me apoyé mucho en mis padres y amigos. Me ayudaron a encontrar un pequeño apartamento donde pude establecerme con mi hijo recién nacido. Financieramente las cosas fueron difíciles al principio. Tuve que volver al trabajo poco después de dar a luz. A pesar de los desafíos de ser madre soltera, mis padres ayudaron con el cuidado del niño y gradualmente pude estabilizar nuestra situación. Fue difícil hacer malabares entre el trabajo y la maternidad, pero cada sonrisa de mi hijo lo hacía valer todo. Unos años más tarde asistí a una conferencia de trabajo donde conocí a Austin de 33 años. Nos llevamos instantáneamente bien, pero yo era cautelosa después de todo lo que había pasado. Él fue paciente y comprensivo, nunca me presionó para que abriera antes de estar lista. Empezamos a pasar más tiempo juntos y antes de darme cuenta me estaba enamorando profundamente de él. Austin era diferente a cualquier persona que hubiera conocido, apoyaba mi pasado y estaba genuinamente interesado en construir un futuro juntos. Trató a mi hijo como si fuera suyo, lo cual significaba el mundo para mí. Después de salir durante un tiempo decidimos dar el siguiente
Paso el año pasado nos casamos en una hermosa ceremonia al aire libre en la propiedad de un amigo. Fue un evento íntimo con amigos cercanos y familiares. Caminar hacia el altar con mi hijo a mi lado y Austin esperándonos al final fue un momento que recordaré para siempre y sin. Habíamos formado la familia feliz con la que siempre había soñado. Desde entonces la vida nos ha tratado bien. Austin y yo seguimos apoyándonos mutuamente en las buenas y en las malas. Ha sido una figura paterna maravillosa para mi hijo y verlos crear vínculos derrite mi corazón. Todos los días hemos creado un hogar amoroso y estable, donde mi hijo puede prosperar y no podría estar más agradecida. El mes pasado de la nada recibo un mensaje de texto de Jordan. Honestamente, ver su nombre aparecer en mi teléfono trajo de vuelta una oleada de emociones, enojo, dolor y un toque de curiosidad. No respondí y bloqueé inmediatamente su número. Pensé que eso sería el final, pero luego las cosas tomaron un giro. Unos días después escuché un golpe en mi puerta. Para mi sorpresa, ahí estaba Jordan. No le había dicho dónde vivía, así que no tenía idea de cómo me había encontrado. Me pidió hablar diciendo que solo quería unos minutos de mi tiempo. Estaba indecisa, pero eventualmente lo dejé entrar estableciendo un límite de tiempo estricto. Jordan comenzó diciendo que quería ver a nuestro hijo y volver a ser una familia. Mi reacción inicial fue de incredulidad. Después de todo lo que pasó, ser acusada de engañarlo, ser expulsada y luego divorciarme, fue mucho para procesar. Estaba impactada y honestamente bastante enojada. Le dije que nuestro hijo ya tiene un padre, mi esposo Austin, quien lo adoptó legalmente después de que nos casamos. Jordan no lo tomó bien para nada. Argumentó que Austin es solo un padrastro y no el verdadero padre de nuestro hijo. La situación se volvió tensa y tuve que recordarle a Jordan que él voluntariamente renunció a sus derechos parentales durante nuestro divorcio. Se puso aún más enojado y se negó a irse, insistiendo en conocer a nuestro hijo. Me sentí tan acorralada que amenacé con llamar a la policía si no se iba. Finalmente se fue después de azotar la puerta al irse. Desde entonces Jordan ha estado bombardeándome a mí, a mi mamá y a mis amigos con llamadas y mensajes. Me siento abrumada e insegura de cómo manejar esta situación. Es como si estuviera tratando de volver a nuestras vidas después de habernos abandonado. ¿Alguien aquí ha pasado por algo similar? Cualquier consejo sobre cómo manejar la persistencia de Jordan sin poner en riesgo la paz de mi familia sería muy apreciado. Gracias de antemano por tu ayuda. Actualización 1. Quería informarles sobre lo que ha estado sucediendo desde mi última publicación. En primer lugar, gracias a todos por su apoyo y sugerencias. Realmente significa mucho para mí. Después de que Jordan apareció sin previo aviso y comenzó a acusarnos, decidí buscar asesoramiento legal. Contacté a una abogada y le expliqué toda la situación. Ella me aseguró que legalmente Jordan no tiene derecho sobre mi hijo. Explicó que debido a que mi esposo Austin adoptó legalmente a mi hijo después de que nos casamos, los derechos de Jordan como padre biológico se terminaron efectivamente cuando él voluntariamente renunció a sus derechos parentales. Durante nuestro divorcio fue un gran alivio escuchar esto de una profesional legal. También me aconsejó sobre los pasos que podría tomar si Jordan continuaba acusándole, como obtener una orden de restricción u otras medidas para garantizar nuestra seguridad y tranquilidad. Ahora sé que legalmente mi familia está protegida y no tengo que permitirlo. Intentos de Jordan de perturbar nuestras vidas. Después de contárselo a Austin, él estaba comprensiblemente preocupado y me dijo que nunca abriera la puerta y Jordan volvía a aparecer. Él está preocupado por el comportamiento de Jordan y honestamente yo también. Sin embargo, la curiosidad me llevó a investigar un poco en las redes sociales. Resulta que Jordan está divorciado. Ahora no me sorprende, para ser honesta, empezar una nueva relación al final de otra rara vez termina bien. Desde ese incidente Jordan no ha dejado de enviar mensajes de texto y hacer llamadas de diferentes números, ya que lo tengo bloqueado. Es todo lo que ha estado haciendo. Intentando constantemente comunicarse con nosotros. Es frustrante e inquietante, pero por ahora se ha limitado a eso. Mantengo informado a Austin de todo y él ha sido realmente comprensivo. Ambos estamos de acuerdo en no involucrarnos con Jordan y en priorizar nuestra seguridad y tranquilidad. Si Jordan intensifica las cosas o intenta algo más, estoy preparada para tomar medidas legales para proteger a mi familia. Actualización 2. Tengo otra actualización para ustedes. En este momento me siento muy afectada. Estaba en el parque con mi hijo hoy temprano, simplemente disfrutando un poco de tiempo al aire libre, cuando de repente apareció Jordan. Al principio no podía creerlo, me quedé congelada por un momento sin saber cómo reaccionar. Jordan se acercó a nosotros e intentó hablar con mi hijo. Inmediatamente me interpuse entre ellos protegiendo a mi hijo de Jordan. Le dije firmemente que nos dejara. Habíamos formado la familia feliz con la que siempre había soñado. Desde entonces la vida nos ha tratado bien. Austin y yo seguimos apoyándonos mutuamente en las buenas y en las malas. Ha sido una figura paterna maravillosa para mi hijo y verlos crear vínculos derrite mi corazón. Todos los días hemos creado un hogar amoroso y estable, donde mi hijo puede prosperar y no podría estar más agradecida. El mes pasado de la nada recibo un mensaje de
Texto de Jordan. Honestamente, ver su nombre aparecer en mi teléfono trajo de vuelta una oleada de emociones, enojo, dolor y un toque de curiosidad. No respondí y bloqueé inmediatamente su número. Pensé que eso sería el final, pero luego las cosas tomaron un giro. Unos días después escuché un golpe en mi puerta. Para mi sorpresa, ahí estaba Jordan. No le había dicho dónde vivía, así que no tenía idea de cómo me había encontrado. Me pidió hablar diciendo que solo quería unos minutos de mi tiempo. Estaba indecisa, pero eventualmente lo dejé entrar estableciendo un límite de tiempo estricto. Jordan comenzó diciendo que quería ver a nuestro hijo y volver a ser una familia. Mi reacción inicial fue de incredulidad. Después de todo lo que pasó, ser acusada de engañarlo, ser expulsada y luego divorciarme, fue mucho para procesar. Estaba impactada y honestamente bastante enojada. Le dije que nuestro hijo ya tiene un padre, mi esposo Austin, quien lo adoptó legalmente después de que nos casamos. Jordan no lo tomó bien para nada. Argumentó que Austin es solo un padrastro y no el verdadero padre de nuestro hijo. La situación se volvió tensa y tuve que recordarle a Jordan que él voluntariamente renunció a sus derechos parentales durante nuestro divorcio. Se puso aún más enojado y se negó a irse, insistiendo en conocer a nuestro hijo. Me sentí tan acorralada que amenacé con llamar a la policía si no se iba. Finalmente se fue después de azotar la puerta al irse. Desde entonces Jordan ha estado bombardeándome a mí, a mi mamá y a mis amigos con llamadas y mensajes. Me siento abrumada e insegura de cómo manejar esta situación. Es como si estuviera tratando de volver a nuestras vidas después de habernos abandonado. Alguien aquí ha pasado por algo similar. Cualquier consejo sobre cómo manejar la persistencia de Jordan sin poner en riesgo la paz de mi familia sería muy apreciado. Gracias de antemano por tu ayuda. Actualización 1. Quería informarles sobre lo que ha estado sucediendo desde mi última publicación. En primer lugar, gracias a todos por su apoyo y sugerencias. Realmente significa mucho para mí. Después de que Jordan apareció sin previo aviso y comenzó a acusarnos, decidí buscar asesoramiento legal. Contacté a una abogada y le expliqué toda la situación. Ella me aseguró que legalmente Jordan no tiene derecho sobre mi hijo. Explicó que debido a que mi esposo Austin adoptó legalmente a mi hijo después de que nos casamos, los derechos de Jordan como padre biológico se terminaron efectivamente cuando él voluntariamente renunció a sus derechos parentales. Durante nuestro divorcio fue un gran alivio escuchar esto de una profesional legal. También me aconsejó sobre los pasos que podría tomar si Jordan continuaba acusándole, como obtener una orden de restricción u otras medidas para garantizar nuestra seguridad y tranquilidad. Ahora sé que legalmente mi familia está protegida y no tengo que permitirlo. Intentos de Jordan de perturbar nuestras vidas. Después de contárselo a Austin, él estaba comprensiblemente preocupado y me dijo que nunca abriera la puerta y Jordan volvía a aparecer. Él está preocupado por el comportamiento de Jordan y honestamente yo también. Sin embargo, la curiosidad me llevó a investigar un poco en las redes sociales. Resulta que Jordan está divorciado. Ahora no me sorprende, para ser honesta. Empezar una nueva relación al final de otra rara vez termina bien. Desde ese incidente Jordan no ha dejado de enviar mensajes de texto y hacer llamadas de diferentes números, ya que lo tengo bloqueado. Es todo lo que ha estado haciendo. Intentando constantemente comunicarse con nosotros. Es frustrante e inquietante, pero por ahora se ha limitado a eso. Mantengo informado a Austin de todo y él ha sido realmente comprensivo. Ambos estamos de acuerdo en no involucrarnos con Jordan y en priorizar nuestra seguridad y tranquilidad. Si Jordan intensifica las cosas o intenta algo más, estoy preparada para tomar medidas legales para proteger a mi familia. Actualización 2. Tengo otra actualización para ustedes. En este momento me siento muy afectada. Estaba en el parque con mi hijo hoy temprano, simplemente disfrutando un poco de tiempo al aire libre, cuando de repente apareció Jordan. Al principio no podía creerlo. Me quedé congelada por un momento sin saber cómo reaccionar. Jordan se acercó a nosotros e intentó hablar con mi hijo. Inmediatamente me interpuse entre ellos protegiendo a mi hijo de Jordan. Le dije firmemente que nos dejara. Suegra entrometida. Sentí que finalmente en paz y que no tenía derecho a estar aquí ni a acercarse a mi hijo. Sin embargo, Jordan fue persistente. Empezó a decir cosas como que quería ver a su hijo y ser una familia de nuevo. Fue increíblemente perturbador escucharlo hablar así. Después de todo lo que ha pasado, estaba asustada por lo que podría hacer a continuación. Intenté mantener la calma, pero firme. Le dije que si no se iba inmediatamente llamaría a la policía. Pude ver la sorpresa y el enojo en su rostro, pero no retrocedí. Mi prioridad a proteger a mi hijo y asegurar nuestra seguridad. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente retrocedió. Murmuró algo entre dientes y se alejó, pero seguía mirándonos. Mientras salía del parque me quedé allí un rato tratando de procesar lo que había sucedido y calmarme. Cuando llegué a casa llamé inmediatamente a Austin y le conté todo. Estaba furioso y preocupado, pero me aseguró que tomaríamos todas las medidas necesarias para mantenernos a salvo. Insistió en que debería haber llamado a la policía en ese momento, pero estaba tan sorprendida que no se me
Ocurrió ahora, me siento asustada y ansiosa por lo que podría suceder a continuación. El comportamiento de Jordan se está volviendo más impredecible y agresivo y no sé cómo manejarlo. Estoy considerando seriamente obtener una orden de restricción para proteger a mi hijo y a mí misma de cualquier encuentro futuro. Actualización 3. Quería contarles cómo han ido las cosas con Jordan. Ha sido una montaña rusa, pero creo que finalmente las cosas podrían estar calmo. Septina, inesperadamente me di cuenta de que no podía seguir viviendo con miedo de él, así que tomé una decisión. Lo desbloqueé y le envié un mensaje de texto firme y le dije que si quería ver a su hijo necesitaba conseguir un abogado y que podríamos discutir las cosas a través de los canales legales. No quería más sorpresas ni confrontaciones. También me asegurémonos una discusión seria. Mi abogado explicó claramente la situación. Jordan no tenía derechos legales sobre mi hijo. Dejó en claro que cualquier intento adicional de contactarme a mi hijo resultaría en acciones legales, incluso involucrando a la policía si fuera necesario. Creo que la formalidad de la reunión y la postura firme de mi abogado finalmente hicieron que Jordan se diera cuenta de la gravedad de la situación. Desde entonces no ha intentado contactarme nuevamente. Ha estado tranquilo y por eso estoy increíblemente aliviada. Por supuesto sigo siendo cautelosa. No sé si esta saga con Jordan ha terminado verdaderamente o si podría intentar algo más en el futuro, pero por ahora lo tomo día a día y me concentro en seguir adelante con mi familia, Austin y mi hijo. Actualización 4. Lamentablemente tengo que hacer otra actualización porque Jordan regresó a mi casa nuevamente, aunque por suerte hoy estaba Austin conmigo, así que cuando vio que estaba parado fuera de casa, caminando por el jardín, salió a confrontarlo. Le dijo que se fuera y no volviera más, a menos que quisiera meterse en problemas. Austin es un poco más alto y grande que Jordan, pero eso no pareció intimidarlo y gritaba para hablar conmigo. Quería ver a mi hijo y no había forma de que se fuera, así que llamé a la policía. Incluso le dije que lo estaba haciendo cuando finalmente llegaron dos oficiales, una mujer y un hombre. Comenzamos a contar lo que sucedió. Ahí expliqué que él no era el padre legal de mi hijo y que no tenía derechos para verlo, así que la mujer policía me llevó adentro y Austin se quedó afuera con el otro oficial, que intentaba explicarle que no podía estar allí y debía irse o tendría que arrestarlo. Él continuó gritando que era su padre biológico y que necesitaba ver a su hijo y que no se iba a ir del lugar. Finalmente el policía le puso las esposas y lo metió en la parte trasera de la patrulla. Aún así no se calmaba y seguía gritando todo el tiempo. Todo esto fue hace 2 días y esta mañana estuvimos reunidos con el abogado para que redactara la orden de restricción para que no se acerque a nosotros o a nuestro hijo. Veremos el resultado de eso. Actualización 5. Vuelvo con otra actualización 2 semanas desde la última, ya que hoy llegué a casa y encontré una carta debajo de la puerta. No tenía nada escrito por fuera, pero intuí que era de él. Actualmente la tiene mi abogado, lo cual servirá para la orden de restricción, ya que han pasado 2 semanas, pero en nuestro estado pueden demorarse hasta un par de meses en concederla, pero en definitiva era una carta que explicaba los motivos de por suegra entrometida. Sentí que finalmente en paz y que no tenía derecho a estar aquí ni a acercarse a mi hijo. Sin embargo, Jordan fue persistente. Empezó a decir cosas como que quería ver a su hijo y ser una familia de nuevo. Fue increíblemente perturbador escucharlo hablar así después de todo lo que ha pasado. Estaba asustada por lo que podría hacer a continuación. Intenté mantener la calma, pero firme. Le dije que si no se iba inmediatamente llamaría a la policía. Pude ver la sorpresa y el enojo en su rostro, pero no retrocedí. Mi prioridad a proteger a mi hijo y asegurar nuestra seguridad. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente retrocedió, murmuró algo entre dientes y se alejó, pero seguía mirándonos. Mientras salía del parque me quedé allí un rato tratando de procesar lo que había sucedido y calmarme. Cuando llegué a casa llamé inmediatamente a Austin y le conté todo. Estaba furioso y preocupado, pero me aseguró que tomaríamos todas las medidas necesarias para mantenernos a salvo. Insistió en que debería haber llamado a la policía en ese momento, pero estaba tan sorprendida que no se me ocurrió. Ahora me siento asustada y ansiosa por lo que podría suceder a continuación. El comportamiento de Jordan se está volviendo más impredecible y agresivo y no sé cómo manejarlo. Estoy considerando seriamente obtener una orden de restricción para proteger a mi hijo y a mí misma de cualquier encuentro futuro. Actualización 3. Quería contarles cómo han ido las cosas con Jordan. Ha sido una montaña rusa, pero creo que finalmente las cosas podrían estar calmo. Septina, inesperadamente me di cuenta de que no podía seguir viviendo con miedo de él, así que tomé una decisión. Lo desbloqueé y le envié un mensaje de texto firme y le dije que si quería ver a su hijo necesitaba conseguir un abogado y que podríamos discutir las cosas a través de los canales legales. No quería más sorpresas ni confrontaciones. También me asegurémonos una discusión seria. Mi abogado explicó claramente la situación. Jordan no tenía derechos legales sobre mi hijo. Dejó en claro que cualquier intento adicional de contactarme a
A mi hijo resultaría en acciones legales incluso involucrando a la policía si fuera necesario. Creo que la formalidad de la reunión y la postura firme de mi abogado finalmente hicieron que Jordan se diera cuenta de la gravedad de la situación. Desde entonces no ha intentado contactarme nuevamente, ha estado tranquilo y por eso estoy increíblemente aliviada. Por supuesto sigo siendo cautelosa. No sé si esta saga con Jordan ha terminado verdaderamente o si podría intentar algo más en el futuro, pero por ahora lo tomo día a día y me concentro en seguir adelante con mi familia, Austin y mi hijo. Actualización 4. Lamentablemente tengo que hacer otra actualización porque Jordan regresó a mi casa nuevamente, aunque por suerte hoy estaba Austin conmigo, así que cuando vio que estaba parado fuera de casa, caminando por el jardín, salió a confrontarlo. Le dijo que se fuera y no volviera más, a menos que quisiera meterse en problemas. Austin es un poco más alto y grande que Jordan, pero eso no pareció intimidarlo y gritaba para hablar conmigo. Quería ver a mi hijo y no había forma de que se fuera, así que llamé a la policía. Incluso le dije que lo estaba haciendo cuando finalmente llegaron 2 oficiales, una mujer y un hombre. Comenzamos a contar lo que sucedió. Ahí expliqué que él no era el padre legal de mi hijo y que no tenía derechos para verlo, así que la mujer policía me llevó adentro y Austin se quedó afuera con el otro oficial, que intentaba explicarle que no podía estar allí y debía irse o tendría que arrestarlo. Él continuó gritando que era su padre biológico y que necesitaba ver a su hijo y que no se iba a ir del lugar. Finalmente el policía le puso las esposas y lo metió en la parte trasera de la patrulla. Aún así no se calmaba y seguía gritando todo el tiempo. Todo esto fue hace 2 días y esta mañana estuvimos reunidos con el abogado para que redactara la orden de restricción para que no se acerque a nosotros o a nuestro hijo. Veremos el resultado de eso. Actualización 5. Vuelvo con otra actualización 2 semanas desde la última, ya que hoy llegué a casa y encontré una carta debajo de la puerta. No tenía nada escrito por fuera, pero intuí que era de él. Actualmente la tiene mi abogado, lo cual servirá para la orden de restricción, ya que han pasado 2 semanas, pero en nuestro estado pueden demorarse hasta un par de meses en concederla. Pero en definitiva era una carta que explicaba los motivos de por que de la noche a la mañana quería ser el padre de mi hijo. Era un poco larga y estaba escrita de forma errática, con lo cual era difícil de entender. Tuve que leerla un par de veces hasta que descifré qué es lo que decía, así que aquí va el resumen. En primer lugar, mi suegra había fallecido hace unos meses. No mentiré, me sienta bien saber eso, ya que fue la culpable de todo, aunque al mismo tiempo no sé si agradecerle, ya que si no fuera por ella aún seguiría casada con una persona psicópata o él trastorno que sea que tenga. La carta también cuenta que su madre le había mentido, pero no solo con la foto, que en realidad no mostraba nada, sino con cosas que su madre le había contado, como haberme visto llegar con alguien a mi casa o notarme muy extraña con mi teléfono en su presencia. No sé qué pensar, si todo esto es una excusa ahora o realmente creyó todo eso, pero luego recuerdo que siempre se ponía del lado de su mamá, así que no es raro que le hubiera creído. Después hay algunos insultos hacia mí por no haber luchado por él y su familia, lo cual es lo más gracioso de todo el asunto. Según su carta, se enteró de la mentira de su madre, ya que poco antes de morir de cáncer estaba bajo los efectos de muchos entos, así que balbuceó algo de que con su nueva esposa no tuvo ni que mentir sobre la infidelidad. Ahí es cuando se dio cuenta de su error y por eso estaba tan desesperado para volver a reparar el pasado. Un poco tarde para eso, porque no le voy a dejar ver a mi hijo ni aunque esté arrepentido. Actualización 6. Hola a todos, ya nos han concedido la orden de restricción y ahora legalmente Jordan no puede acercarse. Durante este tiempo ha intentado hacerlo, pero hemos llamado a la policía. También sé que ha perdido el trabajo por todo esto, porque es una de las cosas que gritaba una vez que volvió a aparecer en mi casa. No voy a mentir, este hombre me da miedo y no creo que la orden sea suficiente para que deje de intimidar, pero al menos con la orden ahora puede acabar en la cárcel. Actualización 7. Tenía razón, nada iba a hacer que se detuviera, pero al menos ahora va a pasar un año en la cárcel por romper la orden de restricción nuevamente en mi casa y nuevamente llamamos a la policía. Ahora estamos analizando seriamente con Austin mudarnos a otra ciudad. Nada impide que en un año vuelva a suceder lo mismo, o incluso menos si es que sale antes. Vamos a analizar nuestras opciones y probablemente en los próximos meses nos mudaremos de esta ciudad. Algunos preguntaron qué piensa mi hijo de esto. Lo cierto es que todavía es joven para entender lo que sucede y como solo ha conocido a Austin como su padre, solo entiende que hay un hombre loco gritando en el patio delantero de casa. No le hemos explicado nada más. Actualización 8. Han pasado 2 años desde la última actualización y ahora vivimos a varios estados de distancia, prácticamente en la otra costa. Sé por Sara, mi amiga, recuerdan que él ha salido de la cárcel, pero no se ha contactado con nosotros en todo este tiempo. Es bueno haber tenido todo este tiempo de tranquilidad para nosotros, porque ciertamente era un constante temor.
Estar pensando cuando podría volver a aparecer en la puerta. Sé que algunas personas me llaman una mala madre. Porque no quiero que mi hijo vea a su padre biológico, pero él rechazó todo intento de ser su padre en un principio. Y ciertamente no quiero cerca de mi hijo a una persona tan inestable cuando sea mayor y pueda entender todo. Esto le vamos a explicar que a ti lo adoptó y todo lo que sucedió, pero mientras tanto somos sus padres y vamos a hacer lo que creemos que es mejor para protegerlo.